lo que nos faltaba. Fue muy difícil la pandemia, yo creo que ahí nos hizo mucho ruido y trabajamos un poco mejor antes, me parece, pero también nosotros fuimos creciendo, fue aumentando en cantidad de pacientes, entonces nos estamos como reacomodando ahora. Pero gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a llamar ahora al doctor Marcelo Kaufmann, que es el jefe de consultorio y laboratorio de neurogenética, división neurología del Hospital Ramos Mejía, investigador independiente del CONICET, y nos va a hablar sobre genética. Bueno, buen día a todos, muchas gracias. ¿Tenés micrófono vos ahí, no? Buen día a todos, muchas gracias por la invitación, gracias Gaby, gracias Nati, gracias Mariana. Una primera palabra, bueno, ya Gabriel dijo todo, todos los que pasamos, todos los que tuvimos la suerte y el privilegio de haber compartido durante nuestra formación a Roberto Sica. Solamente quisiera agregar dos cosas que yo creo que en lo que siempre se habla como currícula oculta, ¿no? Que uno aprende en carrera docente y demás, él nos dio, por lo menos a mí, dos cosas de currícula oculta. Una, la forma de pensar. ¿Sí? La forma de aproximarse a un paciente con trastorno neurológico y la forma de pensarlo mucho más allá de la fisiología, de la semiología, ¿sí? Pensarlo integralmente y pensar de qué manera uno tiene que individualizar a ese paciente para poder ofrecerle la mejor alternativa terapéutica y manejo. Y por otro lado también dentro de esa gran currícula oculta una forma de liderazgo. Creo que todos los que estamos, los que pasamos, los que compartimos tiempo con él, de cierta manera estamos formados, ¿no?, en la manera de ejercer liderazgos en nuestras formas de trabajo, ¿sí? Con lo bueno y lo malo que eso tiene. Así que gracias por la invitación y gracias por el reconocimiento a Roberto, creo que es súper merecido. Bueno, vamos a empezar entonces con la charla de genética de atrofia muscular espinal y algunos diagnósticos diferenciales que muy bien Soledad introdujo en su charla. Estoy tratando de ver acá. No. Sí. Llevaba un tiempo. Bueno, entonces, a modo de resumen solamente, la atrofia muscular espinal es una enfermedad neuromuscular, es una enfermedad hereditaria. Hay una causa principal, que son las alteraciones en el gen SMN1, ¿sí? Es una enfermedad por una deficiencia de la proteína codificada por este gen, ¿sí? Esto provoca una degeneración de motoneuronas y una debilidad muscular progresiva, ¿sí? Hay un amplio espectro clínico, si bien es estereotipado en su forma de presentación, como bien mencionaba Soledad, ¿sí? Es amplio en términos de severidad y, como bien decía ella, es un continuo. Y ese continuo hay un gran factor modificador genético, que es el número de repeticiones o el número de copias del gen SMN2. ¿Sí? No el único factor modificador, pero sí el más fuerte, el que tiene mayor impacto en esa variabilidad en su forma de presentación o severidad. ¿Sí? La epidemiología, breve resumen, una incidencia de 1 en 10.000 nacidos vivos, es la principal causa genética de mortalidad infantil, ¿sí? Y hay una clasificación clásica que todos conocemos y que recientemente fue mencionada, ¿no? Y que básicamente está marcada por la edad de inicio y los hitos motores que el paciente haya alcanzado previo a la manifestación de la enfermedad clara, ¿no? Desde el punto de vista de la genética, no olvidarnos que es una enfermedad recesiva, ¿sí? Entonces, primer concepto grande, las enfermedades recesivas son horizontales, ¿sí? Las enfermedades dominantes son verticales, digamos, así como concepto esquemático, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con una enfermedad de motoneurona que tiene una transmisión vertical, ¿sí? Afectación en generaciones anteriores, ¿sí? No pensemos primero en un AME, no pensemos en una atrofia muscular espinal causada por alteraciones en SMN1, ¿sí? Y es una enfermedad horizontal, ¿sí? Entonces, en las enfermedades horizontales, en las enfermedades recesivas, muchas veces, ¿sí?,
son el primer caso que encontramos en esa familia. Entonces, saquémonos de la cabeza algo que muchas veces fue inculcado, que enfermedad genética es sinónimo de otro caso en la familia, ¿no? Pensemos que puede ser el primer caso, ya sea porque es el primer miembro de esa familia que ha heredado los dos alelos alterados, ¿sí? O ya sea porque es una mutación de novo, como bien mencionaban antes, que no son tan infrecuentes en esta enfermedad en particular, ¿sí? Entonces, en las enfermedades recesivas uno habla de un riesgo de recurrencia, que es un riesgo poblacional, que obviamente no es extrapolable directamente a la familia individual. Pero siempre sabemos que ese riesgo poblacional es de un 25%, ¿sí? 1 en 4, ¿no? Ahora, en una familia, ¿sí?, con 2 hermanos, con 2 hijos, puede haber 2 hijos afectados, ¿sí? No va a ser un cuarto o medio de esos hijos, ¿sí? Es una estimación poblacional. Entonces, nada, tener en cuenta eso solamente, que obviamente hay menos riesgo, ¿sí?, poblacional en ese sentido que en una enfermedad dominante. Luego, ¿sí?, desde las descripciones iniciales hasta antes de haber reconocido exactamente cuál era el mecanismo molecular de la enfermedad, cuál era el gen afectado, había una evidencia del ligamiento hacia un cromosoma en particular y hacia una partecita de ese cromosoma en particular, ¿sí?, que es el brazo largo del cromosoma 5, por eso 5Q, ¿sí?, por eso atrofia muscular espinal 5Q. Y esa clasificación desde un punto de vista clínico y de manejo todavía persiste, ¿no?, como recién veíamos, entre atrofias musculares espinales 5Q y no 5Q, ¿sí? 5Q es sinónimo de SMN1, ¿sí? Y esta es una enfermedad en la cual, ¿sí?, hay una presentación clínica estereotipada, como bien se mencionaba, y en la cual hay una homogeneidad desde el punto de vista genético para las amiotrofias espinales con esas características clínicas, como se decía antes, ¿sí? Y esa homogeneidad desde el punto de vista genético está dada en que la mayor parte de los pacientes no solo tienen alteraciones en el mismo gen, sino que tienen el mismo mecanismo molecular de alteraciones, ¿sí?, dado por la presencia de lesiones, pérdida, falta de este gen, falta de SMN1, ¿sí? La mayor parte de las veces, ¿sí?, en casi más de un 95% de los casos, esa delesión o esas deleciones de SMN1 son homocigotas, es decir, están presentes en los dos cromosomas, ¿sí?, las dos copias, una que heredamos de la mamá y otra que heredamos del papá, ¿sí? Y es una enfermedad muy particular, ¿sí?, que abre distintas cosas que pensar. Está Mariana acá, desde Borges, ¿sí? Es una enfermedad en la cual parece circular en sí mismo, ¿no? Entonces, en el sentido que hay un factor modificador muy fuerte por un cambio en una base de un sitio que modifica el splicing, digamos, que ahora vamos a verlo en un poquito más de detalle, de un gen que está implicado en la maquinaria del splicing, ¿sí? Entonces es casi poético en ese sentido, si se puede decir, ¿sí? Entonces, ¿dónde está esa diferencia? ¿Sí? Bueno, esta es una región muy nueva evolutivamente. Ya se decía recién que solo los humanos tenemos copias SMN1 y SMN2, ¿sí? Esto está hablando de que hay una cierta inestabilidad en esa región del genoma, ¿sí? Esa inestabilidad hizo que en algún momento en nuestra evolución reciente, ¿sí?, se haya duplicado ese SMN1 probablemente, ¿sí?, y haya adquirido más copias, y haya aparecido un gen muy parecido, con un cambio en una base, en el exón 7, ¿sí?, que ese cambio está, porque si hay algo que tiene la maquinaria de copia del material genético es la chance de error, ¿sí? De nuevo, ahí también hay cuestiones poéticas, ¿no? O sea, nos enfermamos y vivimos
porque existe esa chance de error. ¿Sí? Es necesario el error para la evolución, para la adaptación. Si no hubiera esa posibilidad de error, no estaríamos acá. Pero esa posibilidad de error es también la que nos enferma. ¿Sí? Y esa posibilidad de error es también la que modifica las manifestaciones clínicas de una enfermedad genética. O sea, factores genéticos modificadores. ¿Sí? Entonces acá entran dos conceptos también importantes. Uno es el concepto de enfermedad monogénica, ¿no? Todos nos formamos diciendo hay enfermedades monogénicas y hay enfermedades poligénicas, ¿no? Y como casi que ve una división, una grieta, ¿sí? Que no se pudiera pasar de un lado al otro, ¿sí? Y en realidad es un continuo. ¿Sí? En realidad no es tan así, ¿sí? No hay enfermedades monogénicas en el sentido absoluto de la palabra, ¿sí? Ni enfermedades poligénicas en el sentido absoluto de la palabra. Sino lo que hay es efecto de la variabilidad genética, magnitud de efecto de la variabilidad genética, ¿sí? Entonces, cuando ese efecto es muy grande para que por sí solo haga que su presencia sea necesaria para la aparición o manifestación de una enfermedad, ¿sí? Que explique gran parte de la variabilidad clínica de una enfermedad, hablamos de enfermedades monogénicas, en las cuales hay un gen que si lo identificamos, ¿sí? Es necesario y suficiente para explicar gran parte de la variabilidad fenotípica de esa enfermedad. Ahora, hay otros factores genéticos que están modificando la forma de manifestarse, ¿sí? En esta enfermedad es precisamente el número de copias de SMN2. ¿Y por qué? Porque SMN2, por ese solo cambio que tiene en el exón 7, ¿sí? Y que modifica la inclusión en el mecanismo de splicing, la inclusión, ¿sí? De esa región del mensajero y de la proteína consecuentemente, ¿sí? va a dar lugar a una forma trunca e hipofuncionante, ¿sí? Del producto de SMN1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Tengo de lesión de SMN1, tengo las dos copias fuera, ¿sí? Que es la que me produce la SMN1 fuerte, con buena función. Pero me quedan algunas copias de SMN2, que como es inestable esa región, hace que haya mucha variabilidad en la población, ¿sí? Y que no todos tengamos el mismo número de copias de SMN2. Y SMN2 produce una proteína que tiene menos función, pero algo rescata la función que me está faltando por no tener SMN1. Entonces, si tengo más número de copias de SMN2, voy a tener un poquito más de compensación. Si voy a tener un poquito más de compensación, voy a modificar la severidad y el tiempo evolutivo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, ese es un muy buen ejemplo de identificación en una enfermedad monogénica de un factor genético modificador, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Sí? Metodologías diagnósticas, metodologías de biología molecular, ¿sí? Hay, yo diría, 3 estrategias tecnológicas para identificar la pérdida de SMN1, para identificar potencialmente en los casos en los cuales que sean heterocigotas, en los que se haya perdido una copia de SMN1 y haya una mutación puntual en la segunda copia de SMN1, ¿sí? Y para cuantificar el número de copias de SMN2, ¿sí? Y esas estrategias son MLPA, la más habitualmente difundida y considerada gold estándar todavía cuando uno tiene que introducir una nueva tecnología para la caracterización molecular de esta enfermedad. Digital PCR, que es una tecnología de PCR cuantitativa que permite la cuantificación absoluta, ¿sí? De determinada secuencia o determinada característica de una región del genoma. Entonces, en consecuencia, permite cuantificar en forma absoluta el número de copias de SMN1, ¿sí? Y el número de copias de SMN2. ¿Sí? Y Next Generation Sequencing, tecnologías basadas en secuenciación, ¿sí? Con distintas variaciones, con distintas variabilidad en la estrategia de análisis bioinformático para aproximarse a la cuantificación de este número de copias, ¿sí? En una técnica basada en secuenciación, no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Y dentro de Next Generation Sequencing lo que
probablemente sea el camino a seguir, sean las técnicas de secuenciación de molécula larga o long read sequencing. ¿Sí? Probablemente el campo de la genética molecular o el de diagnóstico molecular va a ir cada vez más convergiendo hacia una única técnica para el diagnóstico global, ¿sí? Y basado en long read sequencing. Entonces, esto se vio previamente también en la charla, ¿sí? Tenemos número de copias de SMN2, tenemos 1, 2, 3 y más de 4, digamos como clasificación general, ¿sí? Lo más frecuente, ¿sí? Como se decía, era la presencia de 3 copias de SMN2, eso se puede ver muy bien en este gráfico, el efecto modificador que tiene, ¿no? Cuando vemos el continuo desde 0 a 6 copias de SMN2 y como vemos la capacidad o el número de pacientes ambulatorios, el porcentaje de pacientes ambulatorios, vemos que tenemos una correlación lineal, ¿no? Entre el número de copias de SMN2 y porcentaje de pacientes ambulatorios, totalmente esperado, ¿sí? Y vemos un mayor número, ¿no? En este estudio, en aquellos con 3 números de copia, ¿sí? Pero, ¿sí? Hablábamos recién de técnicas de identificación molecular, técnicas de cuantificación, ¿sí? Y desafortunadamente todavía sigue habiendo discrepancia, ¿sí? Que está tendiendo a corregirse con mejores tecnologías, con sobre todo mayor armonización de las estrategias de los distintos laboratorios en la cuantificación del número de copias de SMN2. Entonces no es raro decir, hey, pero ¿cómo? Este paciente tiene un número de copias pero tiene que no correlaciona con la presentación clínica que estoy observando. Entonces, ojo, ¿sí? Ahí puede haber un error en la cuantificación de ese número de copias, ¿sí? Y esto es importante, como vamos a ver en unos minutos, en la adopción de políticas a partir de programas de screening neonatal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, donde mayor controversia hubo, ¿sí? Es en qué hacer con los pacientes que tienen 4 copias de SMN2 desde un punto de vista de indicación terapéutica, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos que tienen 4 copias, ¿sí? ¿Cuándo va a empezar la sintomatología? Va a empezar más tardía, ¿no? Entonces tengo más tiempo, tengo menos tiempo, cambia el tiempo en el que inicio la terapéutica, ¿sí? Pero si hay discrepancia, si hay chance de error, si no son 4, si eran menos, y si yo pensé, si yo me quedé tranquilo que eran 4, entonces espero, tengo tiempo para el tratamiento, pero en realidad no tenía 4, tenía 2 o tenía 3. Le cambié el pronóstico a ese paciente, ¿sí? Entonces lo más conservador y hacia dónde va el consenso, ¿sí? Es hacia tratar igual a los pacientes con 4 copias. O sea, asumir, ¿sí? Que es preferible ser conservador en esa chance de error en la cuantificación del número de copias de SMN2, ¿sí? Y iniciar el tratamiento inmediatamente, ¿no? Entonces esa es una buena conclusión de un efecto técnico, de una característica técnica, digamos, y cómo eso obliga a traducir en decisiones terapéuticas o decisiones médicas o decisiones de política de salud. Entonces, sí, entremos un poquito en alguno de estos puntos de consenso hacia el número de copias de SMN2 y amiotrofia espinal, ¿sí? Entonces, se recomienda certificación y controles de calidad de los laboratorios, el uso de tecnologías validadas, ¿sí? No ser creativo para determinar el número exacto de copias de SMN2, ¿sí? Analizar rutinariamente las variantes modificadoras de SMN2, no vamos a entrar en estos detalles, hay otra posibilidad de cambios que modifican más allá del número de copias, ¿sí? Los informes obviamente deben indicar la tecnología usada, la metodología usada y el número exacto de copias de SMN2 que esa tecnología ha permitido determinar, ¿sí? Y retestear casos discordantes con un método diferente o en otro laboratorio, ¿no? Entonces, no olvidarse de la infalibilidad de la metodología molecular y de cualquier metodología. Algunas palabras sobre screening neonatal en amiotrofia espinal, ¿sí? Establecer un flujo de trabajo claro con procesos de comunicación optimizados, ¿sí? Esto siempre es bueno decir que no es una metodología de diagnóstico, no es una metodología de un laboratorio, sino que es un programa, ¿sí? Es un programa que involucra distintos actores, en el cual tiene que haber pruebas confirmatorias, evaluación de marcadores pronósticos por centros de referencias expertos, tiene que haber consulta familiar, tiene que haber asesoramiento rápido,
post resultados positivos, tiene que haber resultados confirmatorios rápidos, ¿sí? Y tiene que haber, obviamente, posibilidad técnica de evaluar el número de copias de SMN2 a partir de una muestra de papel de filtro, de una gota de sangre, ¿sí? Entonces, en pacientes sintomáticos, el acceso a la terapia debe ser independiente del número de copias de SMN2, ese es el consenso. Se aconseja el tratamiento temprano, entonces obviamente aún aquellos con 4 copias. Se propone un registro europeo en este consenso de pacientes con 4 copias para definir mejor la historia natural, aprender más, ¿sí? Y no se recomienda alterar el enfoque terapéutico por variantes modificadoras o genes híbridos de SMN2, o sea, por otras variabilidades genéticas de menor impacto. Biomarcadores, modificadores. Actualmente no hay biomarcadores fiables para evaluar la respuesta al tratamiento y el pronóstico, ¿sí? No los hay. Se recomiendan, sí, seguir investigando y trabajando en esto, buscándolos. Es necesario seguir avanzando en el conocimiento de la mejor metodología para cuantificar SMN2, ¿sí? Entender un poquito más los mecanismos que adoptan esa regulación del splicing y, obviamente, buscar otros biomarcadores que podrían estar basados en estudios de resonancia, por ejemplo. Hay otros modificadores del espectro, no vamos a entrar en mayores detalles, ¿sí? Hay otros genes en los cuales uno puede cuantificar estructuralmente alteraciones o su capacidad de expresión para también tratar de explicar un poquito más la variabilidad en el fenotipo de estos pacientes. Entonces, recordar, ¿sí? Las 3 tecnologías, MLPA, Digital PCR, Next Generation Sequencing, ¿sí? Otros puntos más de screening neonatal en SMA, ¿sí? Entonces, en este trabajo, es un trabajo muy importante, de reciente aparición, en el cual queda bien establecido el impacto del screening sobre el cambio en la historia natural de estos pacientes, merced a la posibilidad de instaurar un tratamiento precoz, ¿no? Entonces, este estudio, que está basado en el registro SmartCare, ¿sí? Incluyó en ese momento 234 niños en 44 centros que hacían screening neonatal, ¿sí? Y lo compara contra una corte independiente de historia natural, ¿sí? Y vemos algunos puntos importantes, ¿no? Entonces, en la edad media de inicio del tratamiento, en la corte en la que se había hecho screening, fue de 1.3 meses, versus en la que no se hizo screening, de 10.7 meses. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta este impacto, sobre todo que la mayor incidencia, que es sobre donde vamos a actuar con screening neonatal, es en las formas más severas. Seguimiento mínimo de 18 meses. Veámoslo en estos gráficos. Capacidad de sentarse independientemente, ¿sí? Que lograban. En los que se hizo screening, 90%, versus 75% en el resto. Capacidad de caminar independientemente, 63% versus 14%. ¿Sí? Ambulación independiente a los 18 meses, 40 versus 5. ¿Sí? O sea, es claro el impacto de screening en esta enfermedad. No entremos en más detalles acá. Metodologías utilizadas, ¿sí? Combinación de esto, tanto en primera línea como en confirmación posterior. Vamos a algunas palabras a los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Diagnósticos diferenciales, entonces uno puede tener una primera aproximación, ¿no? Entonces, en la cual va a dividir entre una debilidad muscular asimétrica versus una debilidad muscular simétrica, ¿sí? Si estamos en debilidad muscular asimétrica, vamos hacia otras causas, ¿sí? Entre ellas puede estar hasta el síndrome postpolio, ¿sí? Roberto también. Debilidad simétrica, buena división entre aquellos que tienen un comienzo vulvar versus los que tienen comienzo en miembros, ¿sí? Dentro de los que tienen comienzo en miembro, después vamos a hablar un poco de los que son respondedores a riboflavina, ¿sí? Importante desde un punto de vista terapéutico no perderse esos casos. Desde un punto de vista en comienzo en miembros, ¿sí? Entonces tenemos 4 miembros afectados proximal, como se decía, miotrofia espinal 5Q, SMN1, ¿sí? Y cuando empieza a haber ya un fenotipo más distal, más con características agregadas, más
pareciéndose a un Charcot-Marie-Tooth, ¿sí? El CMT-like. En realidad estamos hablando de las neuropatías hereditarias motoras distales, ¿no? Ese es el otro gran grupo que tenemos que tener así como primera clasificación, ¿sí? Entonces, algunos puntos de las neuronopatías motoras de comienzo temprano, o sea, la no 5Q que se habló antes, ¿sí? Y acá tenés elementos que te permiten ir guiando, de alguna manera, no tanto la selección de la tecnología o de la estrategia de diagnóstico que vas a utilizar, que va a ser secuenciación por exoma probablemente, o de un panel amplio multigénico, secuenciación de genoma, ¿sí? Sino más que nada te va a permitir interpretar mejor la variabilidad o las variantes que encuentres en ese estudio, ¿sí? Entonces ahí te va a ayudar, obviamente, el mecanismo de herencia, te va a ayudar la edad de comienzo, en que tenemos a su vez clasificada en distintos grupos etarios y una frecuencia distinta de genes según esos grupos. Y si hay algunas características distintivas, como se mencionaba antes, compromiso de cuerdas vocales, un compromiso mayor de espasticidad, etc. Otra forma de verlo, ese trabajo es muy bueno, es también gráficamente ver qué regiones o qué componentes fenotípicos son más comprometidos. Otro punto importante, ¿sí? Ya en población adulta, no 5Q, amiotrofia espinal adulta, no 5Q, ¿sí? Acá se simplifica de alguna manera un poquito la aproximación y la interpretación. Este trabajo es muy bueno, ¿sí? Y acá podemos dividir, ¿no?, en tres grandes grupos, ¿no? Entonces, si es un grupo más con compromiso más de motoneurona superior, ¿sí? Si es un compromiso más con compromiso escápulo-peroneo, o si es un compromiso más proximal, entonces vemos que ahí hay, yo diría, como 3 genes, ¿sí?, que son los que más tenemos que considerar, ¿sí? Esos 3 genes son DIN-CH1, como se mencionó también en presentaciones pediátricas en la charla anterior, ¿sí? TRPV4, como se mencionó también en la charla anterior, y como ven todos tienen un espectro, ¿sí?, pero hay como 2 extremos, ¿no? Entonces si es más amiotrofia va más hacia TRPV4, si va más con compromiso de espasticidad en adultos, vamos más hacia DIN-CH1, como se decía, y BIC-CD2, ¿sí?, en continuo en sus presentaciones y en los distintos fenotipos. El otro punto importante, ¿no? Cuando hay compromiso diafragmático, cuando hay compromiso de distrés respiratorio, como mencionaba Soledad, ¿sí?, pensar en este gen, ¿sí?, IGH-MVP2, ¿sí? Y cuando tenés ya un fenotipo que se acerca más hacia el Charcot, más una neuropatía motora hereditaria distal, ¿sí?, entonces entras en este gran grupo heterogéneo, ¿sí? Y acá sí hay mucha heterogeneidad genética, no hay un solo gen, obviamente, hay muchísimos, ¿sí? Acá el compromiso es más distal, es progresivo, hay en general un inicio que empieza primero en miembros inferiores y luego progresa hacia superiores, y acá el diagnóstico te ayuda, ¿sí?, la neurofisiología, la resonancia magnética con los distintos grupos musculares más comprometidos y obviamente el estudio molecular, que como decíamos antes tiene que ser amplio. Entonces, ¿sí?, si tuviéramos que elegir unos 3 o 4 genes solamente para todo este gran grupo, ¿sí?, esos 4 genes son estos que estamos viendo acá, que ven que algunos se superponían con la presentación que hablábamos anteriormente, pero tenemos aproximadamente la mitad de los casos todavía desconocidos, ¿sí? O sea, aún hoy, la mitad de los casos de neuropatías hereditarias motoras distales no vamos a lograr la identificación del defecto genético causal, ¿sí? Distintos mecanismos, esto se mencionó también en la charla anterior, distintas vías involucradas, ¿sí? En común podemos hablar que hay una alteración en el neurodesarrollo y en el mantenimiento de las estructuras del citoesqueleto, ¿sí?, y del tránsito vesicular, ¿sí?, o sea, alteración en la homeostasis, podríamos decir, de esas neuronas y en el desarrollo de esas neuronas, ¿sí?, tanto a nivel periférico como en algunos casos central, como mencionaban también en la charla anterior. Y vamos acá 2 palabras a un trastorno que no tenemos que olvidar por la posibilidad terapéutica, ¿sí? Entonces, si hablamos al principio mucho de amiotrofia espinal por SMN1, ¿sí?, hablamos mucho por el impacto terapéutico, hablemos también de alguna otra causa más rara, mucho menos prevalente, pero en la cual también el tratamiento, y un tratamiento simple y barato, modifica
radicalmente el pronóstico de estos pacientes. Y son aquellos pacientes juveniles que empiezan con un compromiso vulvar, ¿sí? Que durante mucho tiempo los conocimos, ¿sí? Coexistimos con Roberto Sica, como decíamos, y en ese momento no sabíamos cuál era el defecto molecular, pero sí identificábamos estos pacientes, algún paciente, recuerdo haber visto en la sala, ¿sí? Internada, una chiquita, una adolescente, en la cual hay un compromiso vulvar, ¿sí? Posteriormente un compromiso de motoneurona, ¿no? Entonces una parálisis vulvar progresiva, ¿sí? Que en el caso de cuando tenían compromiso auditivo la llamábamos Brown-Vialetto-Van Leer síndrome. Cuando no había compromiso auditivo decíamos que era un faciolonde, ¿sí? Esa época de la neurología de los epónimos, ¿sí? Muchos nombres propios se perdieron por sus conductas extraneurológicas y otros se perdieron por la genética. Así que tenemos esas dos razones de por qué se perdieron los nombres propios en muchos casos en la neurología, pero son enfermedades alérgicas, o sea, las dos son el mismo tipo de enfermedad, las dos están causadas al menos por dos genes conocidos que están involucrados en el transporte de la riboflavina, ¿sí? Una vitamina. Entonces falla el transporte intracelular de la riboflavina, no llega a riboflavina y algunas neuronas sufren más, entre ellas las vulvares, motoneuronas, mueren, degeneración, muere el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensarlo rápido, darle riboflavina en una parálisis vulvar, ¿sí? Y buscar la confirmación molecular con la secuenciación de esos dos genes, ¿sí? No entremos en demasiado detalle en las características clínicas, quiero que se acuerden esto, si hay compromiso vulvar, motoneurona, riboflavina y después vemos, ¿sí? Entonces, la riboflavina, la vitamina B2, salva la vida de estos pacientes, ¿sí? Esquema de dosificación fácil, va aumentando progresivamente semana a semana. Muchas gracias. Estos son los puntos de contacto y preguntas. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la charla tan interesante. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Gracias. Excelente, muy interesante y me parece súper relevante que hayas traído el tema del screening neonatal o la pesquisa neonatal. Y ahí la pregunta sería, hay, digamos, protocolos de pesquisa en diferentes países, pero si vos tuvieras que pensar en la realidad nuestra, económica, de lo que es la pesquisa neonatal actual, ¿qué técnica usarías o propondrías digamos, por el costo para la pesquisa inicial y bueno, después la confirmatoria va a ser una población menor, pero algo que fuera fácilmente implementable, porque en realidad, por ejemplo, PCR, desde pandemia hay un montón de centros que hacen PCR, pero no sé qué te parecería. Sí, totalmente. O sea, dentro del programa de screening neonatal, la técnica molecular o las técnicas moleculares es una partecita, ¿no? Hay una decisión mucho más grande y que involucra muchos más actores, ¿no? Usaría MLPA, digamos, por una cuestión de que es el gold estándar, por una cuestión que la disponibilidad de equipamiento que necesitas para eso, ¿sí? Y sería la que menos chance de error tendría y más fácilmente, más straightforward, podría ponerse a punto rápidamente, ¿sí? Con confirmación posterior con qPCR o secuenciación, ¿sí? La otra estrategia es, como vos decís, post pandemia hay mucho más real time, ¿sí? Hacer una estrategia con qPCR, ¿sí? Y una confirmación después con digital PCR. Esa podría ser la segunda estrategia, ¿sí? Entonces habría que charlar con los laboratorios que se pusieran de acuerdo, digamos, en ser el primer paso, ¿no? Lo más difícil es eso, el primer paso del screening neonatal y ver con qué se sentirían más familiarizados, ¿no? Entonces, si es una cuestión por robustez y tiempo de la tecnología, debería ser MLPA. Si es una cuestión por distribución de real times, digamos, de termocicladores en tiempo real, post pandemia, podría ser una estrategia de qPCR, ¿sí? ¿Por qué digo esto, no? Porque para MLPA vas a necesitar un secuenciador para hacer una electroforesis capilar. Pero va a ser, necesariamente ese primer paso va a ser en pocos laboratorios y también los tenés esos secuenciadores, ¿sí? No son secuenciadores de primera generación, son secuenciadores que crecieron mucho en Argentina post epidemia de gripe A,
ahí es cuando se pusieron esos secuenciadores. Entonces, desde un punto de vista de tecnología, las dos estarían disponibles, y hay experiencia en las dos. Ahora es una cuestión de ponerse de acuerdo en qué se sentiría más confortable, ¿sí?, en ese sentido los profesionales. Una pregunta excelente la charla, gracias. Ya sé que estamos en el módulo de AME, pero una pregunta con respecto a la cela de pacientes jóvenes que evolucionan rápido, que uno sospecha que tiene un gen, aunque no tenga familiares afectados, ¿no? Digamos, ya más allá del SOD, otros, qué sé yo. ¿Qué opinas de hacer screening en esta gente? Como que uno podría indicarlo, aunque sea un screening de él acotadito. Vos lo decís buscando SOD1 por una posibilidad terapéutica, digamos. Claro, el único que tratamos es el SOD, pero... En general uno dice que hace screening cuando puede tomar una conducta modificadora de la enfermedad, ¿no? Claro. O sea, ese es como uno de los requisitos, ¿no?, para poder instrumentar un programa de screening. A ver, me costaría sostenerlo, ¿sí? Me gustaría un poquitito más de evidencia de fuerza, de impacto terapéutico y representación, que es muy distinto a lo que vemos de AME. No. O sea, son 10 y la noche. Sí. Desde el punto de vista diagnóstico, no tengo duda que hay que estudiar a los pacientes con ELA, ¿sí?, en general, ¿no?, desde el punto de vista molecular, ¿no? No tengo duda que hay que estudiarlos. Mucho más si son de comienzo temprano, mucho más si tienen un ritmo evolutivo más rápido, sin duda. Y no nos olvidemos, hacer el diagnóstico molecular es terapéutico, ¿sí?, más allá que le indiquemos un fármaco, ¿sí? Hoy ya tenemos evidencia fuerte que en general en los trastornos neurogenéticos identificar el defecto molecular en la mitad de los casos cambia nuestra forma de aproximación y manejo del paciente, ¿sí?, ya sea porque establecemos un seguimiento distinto, ya sea porque buscamos otras enfermedades que puedan estar asociadas, ¿sí? Y desde el punto de vista terapéutico, ponemos fin a la odisea diagnóstica de esa familia, de ese paciente. Que odisea diagnóstica es sinónimo de ansiedad y angustia, ¿sí? Entonces, saber el por qué mejora al paciente y a la familia, ¿sí? Entonces, diagnóstico es tratamiento. Basta esa falsa dicotomía habitualmente usada por los autores, ¿no? Bueno, muchas gracias. De nada.